La verdad que estoy un poco agarrotado. Espero poder dar lo que tengo en mi corazón. Y si no, veremos cómo sale todo esto. Te invito a que puedas abrir la Biblia o tu tablet o tu móvil en Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Dice así la palabra del Señor. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pablo comienza esta sección o este capítulo sobre la base de lo ocurrido en los primeros 11 capítulos de Romanos, de esta carta. Y es como si quisiera mostrarnos ahora en estos 4 capítulos siguientes, a partir del capítulo 12, un estilo de vida construido sobre un fundamento, y ese fundamento es lo que él nos deja en esos primeros 11 capítulos. Él no parte de la nada. Esto que nos quiere comunicar tiene unas raíces muy profundas. Y esa nueva vida cristiana se edifica en estos primeros 11 capítulos. Podemos decir que estos 11 capítulos nos hablan de las misericordias de Dios. Dios ha sido misericordioso con nosotros a través de la muerte y la resurrección de Cristo. Y por causa de Jesucristo, aquellos que creen en Él son justificados por Él, reconciliados con Dios y tienen esperanza eterna. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús, dice la palabra de Dios. Podemos leer en Romanos capítulo 8, versículo 34, un pasaje muy conocido del apóstol Pablo que dice: ¿quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió. Si más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Aleluya. Necesitamos sumergirnos en esas raíces de misericordia. Cuando nos sumergimos en las raíces de misericordia de Dios, tenemos frutos cristianos. Podemos decir que en estos primeros 11 capítulos uno puede ver lo que es la doctrina que el apóstol Pablo nos quiere enseñar. Y ahora en estos 4 capítulos que resta, vemos la práctica de esta enseñanza, que son la consecuencia de todo lo que Dios nos ha dado en su misericordia. Uno puede ver en Romanos 12 que rebosa de misericordia. Entre todas estas categorías o palabras que hablan de misericordia, podemos ver el amor sea sin hipocresía, contribuyendo con las necesidades de los santos, bendecid a los que os persiguen, llorad con los que lloran, ser condescendiente con los humildes. Nunca paguéis a nadie mal por mal, nunca os venguéis vosotros mismos. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. O sea, son actos de misericordia.
Sin embargo, antes de describir nuestra vida como misericordiosa, Pablo la describe como una nueva vida en Cristo como adoradora. Y antes de darnos nosotros mismos en misericordia para con el hombre, debemos darnos en adoración a Dios. Amén. Por eso es que dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ahora sí me voy a sacar la chaqueta porque estoy entrando en calor. Se ve que está surtiendo efecto los ventiladores o el aire. Es interesante que esa palabra culto también puede ser traducida como adoración. Es por eso que en la Nueva Versión Internacional lo dice de esta manera: por tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. En estos tiempos que vivimos, es importantísimo dejar bien claro este asunto, porque nunca debemos permitir que la vida cristiana se convierta en una simple agenda social, hermanos. Si nuestra vida cristiana se convierte solamente en una agenda social, eso es humanismo. Y para eso existen las ONGs, y para eso existen las organizaciones que se ocupan de estas cuestiones altruistas. Pero es importante notar la diferencia, aunque los impíos puedan hacer sacrificios de ayuda al necesitado, sus intenciones no son las de adorar a Dios, sino de exaltarse a sí mismos. Y es importante notar esta diferencia, porque nosotros ofrecemos sacrificios de adoración cuando nuestro corazón es correcto y nuestra actitud es solo de agradar a Dios y traerle gloria a su nombre. El propósito de que vean a Cristo a través de nuestras buenas acciones no es misericordia. La misericordia debe tener como meta exaltar a Cristo. Y Pablo lo deja bien claro al comenzar esta sección. Por supuesto, uno podrá decirme, pero pastor, si no dice la palabra de Dios que somos hechura suya. Claro que sí que somos hechura suya, creados en Cristo para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Necesitamos ponerlas en práctica. Pero lo importante es saber que Dios dispuso un orden. Y antes de darnos a los demás y demostrar misericordia, Él demanda que nos demos en adoración. Este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará, dice el libro de Isaías, del profeta Isaías, en el capítulo 43, versículo 21. La adoración debe convertirse en un estilo de vida para el creyente. Solo así podremos afectar a los demás, solo así vamos a influenciar en los demás. De lo contrario, lo único que haremos será que las personas se sientan bien, pero sin esperanza. Y esto no es poca cosa, porque olvidar la salvación no es mostrar
de misericordia, mis hermanos. Podemos ser muy buenos, podemos ser muy amables, pero si olvidamos que lo primero es que el inconverso conozca al Señor, no estamos mostrando misericordia. Para que la vida cristiana sea misericordiosa, tiene que regirse por la adoración. Si no somos adoradores en nuestra vida, no les podremos dar a las personas lo que más necesitan. Lo que necesitan es a Cristo. Y Cristo es la misericordia. Lo primero que Pablo dice es que debemos presentarnos a Dios como un sacrificio vivo. Y esta expresión nos recuerda el lenguaje del Antiguo Testamento, donde el adorador, por causa de su pecado, traía un animal como ofrenda para ser presentado en el altar. Pero nos dice el libro de Hebreos, en el capítulo 10, versículos 3 al 4, que en realidad esos sacrificios solamente les recordaban sus pecados año tras año, pues no es posible que la sangre de los toros y las cabras quite los pecados. No era posible. Lo que sí esto hacía era que señalaba el sacrificio final, que Cristo como Cordero debía presentarse en favor de nosotros. No necesitamos morir por nuestro pecado, ni encerrarnos en un convento, no se trata de esto. La ofrenda de nuestro cuerpo no es la ofrenda de nuestro aspecto físico, sino la de nuestro comportamiento. El cuerpo, mis hermanos, no es importante cómo se ve, sino cómo actúa. Nuestro cuerpo manifiesta la belleza de Cristo. Y esa belleza no fue agradable a la vista de las personas. Mira cómo lo describe Isaías 53, Isaías capítulo 53, versículo 2 al 3. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. La belleza del Señor no era física. La belleza del Señor era la belleza del sacrificio. Dios no demanda nuestros cuerpos porque quiera modelos para un escaparate o para una revista. Dios quiere evidencia corporal visible de que nuestras vidas están edificadas sobre su misericordia. Para aquellos que están en Cristo por la virtud de la fe salvadora, la única adoración aceptable es ofrecernos totalmente al Señor. Por eso la adoración va mucho más de lo que muchos piensan. Muchos piensan que adorar es venir a la casa de Dios y cantar 2 o 3 canciones, escuchar un mensaje que nos motive y ya hemos adorado para toda la semana. Pero el corazón de la verdadera adoración es entrega total, sumisión a Él. Es realmente decir lo que dijo el apóstol Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y no vivo yo, sino que vive Cristo en mí.
Así es que no adoramos solo el domingo o cada vez que nos reunimos en este lugar. Es bueno reunirse. El salmista lo dice, que es bueno. Pero, mis hermanos, adoramos a Dios todos los días. No solamente en este lugar, cuando lo hacemos corporalmente. Adoramos a Dios todos los días, cuando estamos entregados a sus propósitos. El verdadero culto es ofrecerle a Dios nuestro cuerpo y todo lo que hacemos con Él todos los días, en cada situación que nos toca vivir. Amén. Por eso, no importa si la higuera no florece o no hay vacas en el corral. Como dice el profeta, con todo yo me alegraré en el Señor. Porque no depende de la situación que nos toca vivir. Depende que el Señor merece recibir toda la gloria. Porque para eso nos ha creado. Hay mucha gente que dice creer en Dios, pero su vida no ha cambiado. Siguen con los mismos pecados, siguen con los mismos vicios, con las mismas costumbres de este mundo y de la falsa religión. No cortan con el pecado. Pecan con sus miembros, lo que ven, lo que oyen, lo que hablan. Esto es una contradicción. Cristo es el Señor, pero no me someto a Él, ni a su voluntad. Cristo es mi vida, pero no tengo tiempo para Él. Entonces, ¿cómo podemos decir que conocemos al Señor? La verdadera adoración ocurre cuando nuestro espíritu responde a Dios, no a una melodía. El verdadero culto a Dios no es ofrecerle una ceremonia. El verdadero culto es ofrecerle a Dios nuestra vida cotidianamente. Amén. No algo que hay que hacer en la iglesia, sino algo que ve todo el mundo, porque somos el templo de Dios vivo. Cada uno de nosotros somos el templo del Dios vivo. Uno puede decir, voy a la iglesia a dar culto a Dios, y está bien. Pero también debería decir, voy a la escuela, voy a la fábrica, voy a mi casa, voy al almacén, voy a todos lados, a donde vaya, voy a dar culto a Dios. Amén. El versículo 2 de Romanos nos ayuda a entender cómo podemos ser un sacrificio vivo para Dios. ¿Cómo podemos ser un sacrificio vivo para Dios? ¿Sabes cómo podemos ser un sacrificio vivo para Dios? No conformándonos a este mundo. Primera Juan 2:15 y 16 nos define qué es el mundo para nosotros. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo.
Todo lo que el mundo tiene para ofrecer se reduce a estas tres cosas: los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Estas pasiones son las que cada día nos toca librar como creyentes. Y es interesante que a pesar de esta advertencia, hoy parece que la manera de ganar a los inconversos es pareciéndonos a ellos, conformándonos a la moda, imitando sus prácticas. Como dice el refrán, ¿no? A la tierra que fueres, haz lo que vieres. Creo que es así, ¿no? Así es. Pero mis hermanos, esto no es lo que dice la Escritura. Esto es un refrán. Esto es lo que dice el común de la gente. Lo que dice la Escritura es que no debemos conformarnos a este siglo, a este mundo. Lo que pasa es que muchas veces tenemos miedo de pasar el ridículo y no queremos que se burlen de nosotros. Sin embargo, las Escrituras son categóricas. Mire lo que dice el apóstol Pedro en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. ¿Cómo no vamos a conformarnos al mundo? Siendo transformados mediante la renovación de nuestro entendimiento. Y esto lo hacemos principalmente a través del poder de la palabra de Dios. Por eso es que hoy vamos a leer unos cuantos versículos y con esto ya vamos a ir terminando. Es a través del poder de la palabra de Dios. El Espíritu Santo efectúa esa transformación a través de su palabra. Lo hace con la espada. Y dice, y tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que tenemos que escuchar la palabra. Dice el apóstol Pablo en Romanos 10, 17, así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Es por el oír. Es por escuchar, es por estar atentos a su voz. Mis ovejas, dice la Escritura, el Señor, oyen mi voz y me siguen. Pero tenemos que escucharla, tenemos que estar atentos. También tenemos que leerla. Mire lo que dice Apocalipsis 1:3. Bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. El tiempo está cerca, mi hermano. Y más que nunca, la advertencia es que tenemos que leer las Escrituras. Porque tenemos que dar razón de nuestra fe. ¿Y cómo vamos a dar razón de nuestra fe si no conocemos las Escrituras? Necesitamos leer las Escrituras más y más. Amén. También tenemos que estudiarlas, como los hermanos de Berea, como lo hacían los hermanos de Berea en Hechos capítulo 17, versículo 11. Nos dice que los de Berea eran más receptivos que los de Tesalónica. Parece que había una competencia, ¿no? Pero lo que nos quiere resaltar era que ellos estaban más atentos y estuvieron más dispuestos a escuchar a Pablo y a Silas. Y estudiaban las Escrituras todos los días porque querían saber si era verdad lo que Pablo
y Silas les decían. Ellos estaban atentos. Ellos prestaban atención a lo que se decía desde el púlpito. Hoy se dicen muchas cosas desde la plataforma y más que nunca tenemos que estar atentos a lo que escuchamos. Otra tarea que necesitamos hacer los creyentes es memorizar las Escrituras. Salmo 119, 9 al 11, nos dice David o el salmista, ¿cómo puede el joven llevar una vida pura? ¿Sabes cómo puedes llevar una vida pura, joven? Siguiendo tus enseñanzas, las enseñanzas del Señor. Dios mío, yo te busco de todo corazón, no me dejes desviar de tus mandamientos. Memorizo tus enseñanzas para no pecar contra ti. Y otra de las cosas que podemos hacer y que debemos hacer es meditar en ellas. El Salmo 1 creo que es, nos dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita día y noche. Aleluya. La palabra de Dios ministrada en nuestros corazones por el Espíritu Santo es el único poder sobre la tierra que puede transformarnos de una vida mundana a una vida espiritual. Es la palabra de Dios, hermano. No hay otra cosa que nos pueda transformar. Por supuesto que es el Espíritu Santo, pero es a través de la palabra de Dios. Y en realidad es todo lo que necesitamos, como nos dice en 2 Timoteo 3:17, para ser perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. La renovación de la mente es efectuada por el Evangelio. Me gustaría que pudieran pasar los músicos. Hoy nos vamos a ir temprano. Si pueden pasar. No hay otra manera de lograr la renovación de la mente. Y sin la renovación de la mente no hay transformación. Por eso necesitamos conocer la palabra de Dios. Se trata de enseñar y de predicar. Juan el Bautista predicaba. Jesús predicaba. Y él envió a sus discípulos a evangelizar el mundo. Los hermanos que eran perseguidos, podemos ver en los primeros capítulos de Hechos, iban por todas partes anunciando el Evangelio. Cristo trajo al mundo una nueva enseñanza. La enseñanza del Padre se la entregó a los apóstoles y estos, guiados por el Espíritu Santo, se la entregaron al mundo. La tenemos en el Nuevo Testamento. Mis hermanos, es imperativo que se predique, es imperativo que se enseñe, que se crea y que se obedezca. Porque si los hombres no se transforman, no pueden ir al cielo. Y no pueden transformarse si no oyen, aprenden y creen y obedecen las enseñanzas que están en la Escritura. La palabra de Dios es un mensaje transformador. Nos hace dejar
una vieja vida para aceptar otra. Por eso necesitamos nacer de nuevo. Sin nacimiento no hay transformación, no hay vida. Necesitamos nacer de nuevo. Porque el Evangelio no mejora a las personas, no las maquilla, no les hace un lifting como ahora está de moda, ¿no? Bueno, me voy a mejorar y entonces voy al cirujano para que me cambie un poco las facciones. Pero el Evangelio no hace eso, mi hermano. El Evangelio transforma. El Evangelio te cambia. Te hace una nueva criatura. Somos una nueva criatura en Cristo. Aleluya. El resultado es que seremos capaces de comprobar cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. La voluntad de Dios para cada creyente es que seamos un sacrificio vivo para Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Te invito a que puedas meditar unos instantes cómo está tu vida. Dios demanda todo de nosotros. Él no se conforma con una parte. Él pretende todo, porque somos de Él, comprados con un precio muy alto. ¿Cómo está tu vida? ¿Eres un adorador? ¿O simplemente te conformas con venir un día a la semana, levantar tus manos, cantar un par de canciones? Está bien, pero eso no es todo. Dios quiere que nuestro sacrificio sea un sacrificio vivo, un sacrificio santo y agradable. Solo así podremos dar un culto racional al Señor, un culto con entendimiento, porque conocemos al Señor. Tenemos intimidad con Él. No solamente es de oída que conocemos al Señor. Le conocemos porque inquirimos en su palabra. Aleluya. Señor Jesús. Señor Jesús.